Para cerrar, me gustaría hacer como 3 flashes. Un flash sobre la Revolución Francesa. No se ha meditado suficientemente el hecho revolucionario francés, las causas que lo motivaron. No existía ningún partido político todavía, no se habían inventado los partidos políticos. No fue un ejército que conquistó un país. No se previó nada, salió como una especie de seta que sale del bosque donde menos te la piensas. En realidad sí que había una causa, pero es una causa que fue la preparación durante más de un siglo de lo que se llamó la Ilustración. La Ilustración, que tenía de filosofía el racionalismo, sustituía la autoridad y la fe y los mitos y las creencias, todo esto por la razón, que es la que estaba descubriendo entonces, el racionalismo, y tenía una herramienta fabulosa que fue la Enciclopedia Francesa, que fue la primera enciclopedia universal importante del mundo, en que todos los conceptos eran revisados a la luz del racionalismo, o sea, de la racionalidad. Y al estudiar todo, no solo estudiaron las estrellas y la química, Lavoisier fue uno de los grandes de aquel momento, por ejemplo, sino que además estudió la sociedad, sobre todo Montesquieu y otros. Y al estudiar la sociedad, estudiaron la política, estudiaron el derecho al voto, la democracia, la división de poderes, toda una serie de cosas. Y todo esto fue revolucionando a la gente, perseguida por los reyes, digamos, despóticos que había en aquel momento, que prohibían la lectura de la enciclopedia francesa, que salía por fascículos, ¿no? Y la leyenda escondida, etc. Pero todo aquello fue cambiando la mentalidad de la gente. Y llegó un momento en que la mayoría de la población tenía en la cabeza un modelo muy bueno y en la vida un modelo muy malo. Y la fuerza del modelo bueno tumbó el malo y cambió. Y quitaron la monarquía, quitaron la autoridad eclesiástica, quitaron todas las cosas que eran creencias, todo lo que era ancestral, etc., y pusieron un mundo racional. Este mundo racional es lo que se llama la modernidad, basada sobre todo en la ciencia aplicada no solo a las cosas naturales, sino a las cosas sociales. Decíamos que la ciencia necesita, decíamos antes, que la ciencia necesita un elemento para construirse cada ciencia. La ciencia social tiene un elemento que es el individuo humano. Y este elemento, cada persona un voto, los derechos de la persona humana, los derechos famosos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, ¿no? Es salvar esta pieza que es el individuo humano. Esto que es discutible hoy día, después de 3 siglos, o 2 siglos y medio, entonces era clarísimo y fue un avance terrible. Pero lo bueno es que el avance fue debido a la ciencia. Y fijaos que hemos dicho que la moneda no es científica. Agustí Charlot presenta una moneda científica a la altura de la Ilustración. O sea, una moneda moderna de verdad. Otro flash. El otro flash está sobre toda la revolución que hizo Gandhi. No sé si sabéis, pero explica Marx en el Capital que los ingleses en 2 siglos o 3 que estuvieron por allá se llevaron de la India a Inglaterra toda la tesaurización o tesorización de los ricos indios de 2 o 3 mil años antes, acumuladas. Solamente jugando con esto de la plusvalía esta que decimos sin decirlo explícitamente. Es decir, parecía que compraban y vendían, un poquito como los españoles que llegaron a Cuba o a Haití y daban allá espejitos y cuentas de collar y los otros les entregaban oro, ¿no? Porque ellos no sabían, los indios no sabían el valor de lo que daban. Pues en Inglaterra, en India, de una manera más inteligente, los ingleses expoliaron la India, que esto es el imperialismo, la expoliación económica y la cultural, etcétera, etcétera. Pues bien, Gandhi convenció al pueblo indio, y no son bromas, eran 600, 700, 800 millones de habitantes, no como nosotros que somos 7 millones, ¿no? Pues los convenció de que la dignidad del pueblo estaba por encima de los intereses y por encima de todas las opresiones y por encima de todas las dificultades. También en la propuesta de Agustí Charlot aparece la dimensión ética. O sea, que se tiene que conseguir por vías pacíficas, lo ha dicho siempre Agustí Charlot, y además lo que se consigue es ético. Está basado en la responsabilidad y en el amor.
Y por tanto, pues Gandhi es un ejemplo precursor también de esta salida. Y finalmente, pues vemos ahora en Agustí Chaló la propuesta esta, que nos da una cosa que los otros no nos daban, que es la herramienta técnica. Y Agustí Chaló decía una cosa muy interesante. Él decía, cuesta mucho cambiar las costumbres. Por ejemplo, decía, Jesús hace 2000 años nos dijo una serie de cosas éticas muy importantes y aún estamos todavía igual que antes. No hemos ganado mucho desde el tiempo de Jesús, porque por predicación directa de lo ético tampoco a veces no se mueve la gente. Dice, en cambio, dice, tú le das a un campesino que se va a dormir a las 7 de la tarde o a las 8 cuando se pone el sol, le das un tractor que lo tiene que pagar a plazos y te pone a trabajar por la noche en el campo, cosa que no hubiera hecho si le hubieras pedido que lo hiciera por hacerlo, ¿no? Pero hay una herramienta entre medio, que es el tractor, y resulta que por salvar el tractor y amortizarlo, está trabajando con los faros encendidos en la noche en un campo. O bien está viendo la televisión a las 12 de la noche porque le gusta. Pero esto en años anteriores no se hubiera conseguido nunca que un campesino se fuera a dormir tan tarde, porque estaba cansado. Pero la herramienta que es la televisión ha cambiado las costumbres. Agustí Chaló dice que con esta herramienta, que podría haber sido aplicada maravillosamente en el cambio del euro y que ha sido desaprovechada, se podría conseguir casi insensiblemente una transformación en el ámbito económico, en el ámbito ético y en el ámbito científico.